Hola de nuevo. Vamos a continuar con el ejercicio C2 de vibraciones y ondas, de selectividad, como siempre, de 2023-2024, el examen ordinario. Entonces, en este ejercicio 2, a ver si llego al enunciado, ¿vale? Bien, me piden, pues en este caso pasamos a los temas de reflexión y refracción y láminas, ¿de acuerdo? Óptica geométrica. En este ejercicio C2A nos dice lo siguiente: tenemos un rayo de luz monocromática, duplica su longitud de onda al pasar de un medio a otro medio, de un medio 1 a un medio 2. Vale, es decir, lo que tenemos, vamos a representar aquí un poco, voy a utilizar una separación de dos medios, ¿de acuerdo? Si este es 1 y este es medio 2, entonces tenemos aquí una normal, ¿de acuerdo? Y entonces si tenemos un ángulo, este sería el ángulo de incidencia, este es el rayo, aquí tengo nuestro foco emisor de ondas, ¿de acuerdo? Y me está diciendo, aquí habrá lambda sub 1 y un índice de refracción n sub 1, lambda sub 2 y el índice de refracción 2. La frecuencia sabéis que no varía, depende del foco emisor. La frecuencia es constante en un medio y en otro. Entonces lo que me está diciendo es que la longitud de onda, al pasar del medio 1 al medio 2, se va a duplicar. Es decir, el cociente de lambda 1 partido lambda 2 va a ser igual a un medio, ¿de acuerdo? Porque lo mismo, lambda 2 es el doble de lambda 1, de la longitud de onda en el medio 1. Entonces, con esos datos, lo que me están pidiendo es que determinen la relación que existe entre los índices de refracción, ¿de acuerdo? Pues me están pidiendo, pues, o bien n sub 1 entre n sub 2 o n sub 2 entre n sub 1, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo tengo que calcular con estos datos. Ahora veremos si se ve que se va a alejar. Lo vamos a comprobar resolviendo el ejercicio. Entonces, si recordáis, si yo pongo lambda 1 entre lambda 2 es igual. ¿A qué es igual la velocidad? Lambda es longitud de onda, sería la velocidad, ¿de acuerdo? El primer medio por la frecuencia del foco. Y lambda 2 por la velocidad del segundo medio por la frecuencia del foco. Recordad que la frecuencia no varía, depende del foco emisor, lo cual lo podemos cancelar. Como sabemos, la relación que existe entre la velocidad del medio y el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz partido el índice de refracción de ese medio. La velocidad 2 será la velocidad de la luz partido el índice de refracción de ese medio. Entonces, lo mismo que antes, se cancelan la velocidad de la luz. Como están invertidas, sería n2 partido n1. Bueno, pues ya lo tenemos. Si lambda 1 entre lambda 2 es un medio, pues n2 entre n1 es igual a un medio. ¿Qué quiere decir? Pues no quiere decir que el índice de refracción del segundo medio es un medio del índice de refracción del primer medio. Es decir, el índice de refracción segundo es menor que el primero. Esto, como vamos a comprobar, va a hacer que el rayo se aleje de la normal, la diferencia, ¿de acuerdo? Pero, a ver si lo pongo un poco más, lo acentúo para que se note más. Es decir, este sería el ángulo de refracción. Bien, se puede comprobar, me piden deduzcan, bueno, nos piden que lo deduzcamos. Vamos a deducirlo aplicando la ley de Snell, por ejemplo. Bueno, este sería el I y el apartado 2, que sería este, nos pide que deduzcamos si el rayo se acerca o se aleja de la normal a la superficie y explique si se puede producir el fenómeno de reflexión total. Como hemos dicho, por la ley de Snell, sabemos que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo de refracción, ¿de acuerdo? Esto es súper conocido. Si despejamos de aquí el seno de R, sería n sub 1 partido n sub 2, dividiendo por el seno del ángulo de incidencia. Pero ¿cuánto es n sub 1 partido n sub 2? Esto vale 2. Es decir, que esto es 2 veces el seno
del ángulo de incidencia. Si el seno del ángulo de refracción es 2 veces el seno del ángulo de incidencia, es porque el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Es decir, se va abriendo, se va alejando. En este caso, ¿se pueden producir los fenómenos de reflexión total? Sí, claramente. Este es el caso en el que se pueden producir. Se producen cuando el segundo medio, ¿de acuerdo? Como el caso tiene el índice de refracción del segundo medio, que es menor que el índice de refracción del primer medio. Podríamos calcular para qué ángulo se produce, empieza a producirse, comienza la reflexión total. Perfecto. Tened en cuenta que habrá un ángulo, que ahora vamos a calcular, para el cual el rayo sale con 90 grados, el ángulo refractado, ¿de acuerdo? Es decir, ya no atraviesa el segundo medio. A partir de este ángulo que tenemos que calcular, el que sea, ahora vamos a calcular este ángulo alfa, ¿de acuerdo? De incidencia, se va a producir reflexión total. Bueno, pues vamos a calcularlo. Simplemente aplicamos, consideramos el ángulo este, en el que el ángulo de refracción sea 90 grados, ¿y qué nos quedará? Pues tendríamos que n sub 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n sub 2 por el seno de 90. Ya sabéis que el seno de 90 vale 1. Con lo cual, el seno del ángulo de incidencia para que se produzca esa reflexión total es igual a n sub 2 partido n sub 1. Y esto vale, hemos visto, que n sub 2 entre n sub 1 vale 1 medio. ¿Qué ángulo tiene por seno 1 medio? Pues si lo conocemos muy bien, el ángulo es de 30 grados. Podéis utilizar la calculadora, pero es de los ángulos que hemos visto en trigonometría, tanto en primero de bachillerato como lo estamos viendo continuamente ahora en segundo de bachillerato. A partir de ese ángulo, ¿qué ocurre? A partir de ese ángulo, cualquier ángulo superior a 30 grados, pues el rayo va a salir reflejado. Este es el fenómeno que se utiliza para la fibra óptica, ya lo sabéis. Bueno, pues digamos que este sería el apartado A del ejercicio C2. Bueno, dejadme que borre y seguimos con el apartado, el último apartado, el apartado B. En el apartado B nos dice lo siguiente, nos da dos láminas sobre una lámina de cara plana y paralela rodeada de aire. Ya sabéis que el índice de refracción del aire es 1, incide un rayo de luz monocromática formando un ángulo de 80 grados con la normal a ambas superficies. Me dan como datos, bueno, vamos a ver, este es el apartado B, ¿de acuerdo? Ahora hago el esquema. Nos da el ángulo de incidencia inicial, que es de 80 grados, y además me dice que la longitud de onda en la lámina es 3/4 de la longitud de onda sub 0, que sería la longitud de onda que tiene ese rayo en el aire. Con esto nos pide, en el primer apartado, que calcule el índice de refracción, bueno, si voy a llamarlo, por ejemplo, n de la n sub 2, en la lámina. ¿Qué índice de refracción tiene la lámina? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar un esquema así más o menos aproximado. Voy a dibujar nuestra lámina, un espesor que no conocemos, este sería el espesor de la lámina. Una normal de la lámina, 90 grados, y el rayo incide con una apertura bastante amplia, siendo este ángulo de incidencia igual a 80 grados, ¿de acuerdo? Por aquí he dicho el rayo. Vamos a comprobar, en este caso, como nos pide, lo primero es,
está pidiendo es el índice de refracción del segundo medio. Vamos a comprobar que es mayor que el primer medio. Bueno, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ahora termino de dibujarlo el ejercicio. Es decir, nosotros sabemos, por una parte, que V1 partido V2 sería igual a lambda, esto sería V0, de llamarlo, para no confundirlo, y V2. Y esto sería lambda en el segundo medio, ¿vale? Entonces, esto sería lambda 0 por la frecuencia, y esto sería lambda 2 por la frecuencia. De hecho, que el rayo tiene frecuencia en invariante, no depende absolutamente nada de él, solamente depende del foco, no del medio. Entonces, si sustituimos, aquí me quedaría lambda 0 partido lambda 2, que es 3/4 de lambda 0. Se nos va, esto nos queda que es igual a 4/3. Es decir, y como sabemos, además, que V1, que V0 partido V2, la velocidad en este medio, en este caso es C partido el n de este medio, que es el n del aire, y este es C partido el n de este. Entonces, C y C se va, esto es 1, por lo tanto, el n2 sube arriba, esto es igual al índice de refracción del segundo medio. Pues igualamos, que nos queda que el índice de refracción del segundo medio es 4/3. Es decir, es mayor que el índice inicial, que es del aire. Aquí tenemos aire, ¿de acuerdo? Igual, bueno, le pongo los índices de refracción simplemente. N sub 0, que es 1, y aquí vuelve a estar en N sub 0, que es 1. Y aquí el N2 que he puesto, que sería 4/3. Bueno, voy a llamar N1, ya no voy a cambiar más. ¿Qué significa? Ya lo hemos visto en la parte anterior. Si el índice de refracción del segundo medio es mayor, el rayo se va a acercar a la normal, ¿de acuerdo? Y cuando salga por aquí, saldrá exactamente con el mismo ángulo, es decir, que va a salir con un ángulo de 80 grados, y esto sería, digamos, la dirección de dicho rayo. Eso es lo que va a hacer al atravesar la lámina. ¿Qué más me pregunta? Voy para atrás, a ver lo que nos dice. Bueno, allá el índice de refracción, ya lo hemos visto, bien. 2, calcule el ángulo de refracción de la lámina y represente un esquema de la trayectoria del rayo. Bueno, el esquema de la trayectoria del rayo ya lo hemos visto. En cuanto al índice de refracción, lo que vamos a utilizar es la ley de Snell, evidentemente, ¿de acuerdo? Que nos dice que n sub 1 o n sub 0 por el seno de ángulo de incidencia es igual a n sub 1 por el, o n sub 2, que lo he llamado, por el seno de ángulo de refracción. Lo sabemos todo. Esto vale 1, el seno el ángulo de incidencia es 80, el n sub 2 lo hemos calculado, 4/3, con lo cual aquí lo único que tenemos es que despejar. El seno del ángulo de refracción sería igual a n sub 0 seno de i partido n sub 2. Es decir, esto es 1, esto es 4/3 y esto 80, con lo cual nos queda 3/4 por el seno de 80 grados. Eso sería el seno del ángulo de refracción. Como me piden el ángulo, sería el arcoseno de 3/4 por el seno de 80 grados. Eso nos va a dar un ángulo de refracción de, permítanme que lo lea, que lo tengo por aquí calculado, para no utilizar más calculadora. Entonces nos sale un ángulo de 47,61 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Ese sería el apartado 2. Y por último, me están pidiendo el espesor de la lámina. Es decir, el tercer apartado me está pidiendo cuánto vale D. ¿De acuerdo? Esta distancia. Fijaros, voy a señalar aquí un triángulo, que es el que vamos a utilizar para calcular ese espesor. Esto es un ángulo recto. Me están diciendo como dato, es decir, tengo un triángulo rectángulo, donde esto vale D, esto vale L, lo que quiero ponerle, ¿vale? Y sabemos
este ángulo, que es el ángulo precisamente que he calculado de refracción. Me dice que el rayo tarda en salir de la lámina sin un tiempo de 5,28 por 10 elevado a menos 10 segundos. Es el tiempo en el que el rayo está dentro de la lámina. Bueno, como el rayo realiza esta trayectoria de A a B, esto sería C, por ejemplo, entonces yo puedo calcular y sabemos la velocidad, yo puedo calcular cuánto vale esto, cuánto vale L, ¿no? Y cuando tenga L, simplemente por trigonometría, tengo R, es el cateto contiguo, pues tengo D, que es el espesor de la lámina. Entonces, recordad que la velocidad que hay lleva el radio en 2 sería espacio L partido el tiempo que ha tardado en recorrerla. Es decir, que L, sin espejo, sería V2 por T. Pero, ¿cuánto vale V2? Hemos dicho que la velocidad un medio la podemos poner en función de la velocidad de la luz y el índice de refracción. Es decir, esto sería igual a C partido N sub 2. Y todo multiplicado por el tiempo que nos están dando. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir. C es un dato, es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, la velocidad de la luz. N sub 2, que hemos calculado anteriormente, es 4 tercios, y el tiempo 5,28 por 10 elevado a menos 10. Entonces lo único que nos queda es sustituir los datos y eso nos va a dar una longitud L de 0,1188 metros. Ya tengo la longitud esta. Entonces fijaros que el coseno, si aplico trigonometría, este es el cateto contiguo, el coseno del ángulo de refracción es igual al cateto contiguo de partido de hipotenusa, que es E. Lo conozco, conozco L, simplemente tenemos que despejar L por el coseno, ¿de acuerdo?, del ángulo de refracción. Sustituir datos, 0,1188 por el coseno del ángulo de refracción, que lo hemos hecho calculado anteriormente, 47,61 grados. Y bueno, y ya simplemente esto nos va a dar el espesor de la lámina, que nos sale aproximadamente 0,08 metros, que es lo mismo, 8 centímetros. Ese es el espesor de la lámina. Bueno, y con esto hemos terminado con los dos ejercicios que nos han propuesto en la selectividad de velocidad de vibración y ondas. Ya nos queda simplemente los ejercicios correspondientes a física relativista, a física cuántica y de partículas. Bueno, pues en un momento borro las pizarras y me pongo con ello y vemos ya el examen finalizado y ya lo subo completo, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.